El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, asustó con muchas de sus promesas electorales. Y una pregunta que muchos nos hacíamos cuando asumió es cuáles de ellas iba a llevar a cabo. Uno de esos capítulos, uno de los más sorprendentes quizás, fueron las políticas antiterroristas. Y para hablar hoy de este tema nos acompaña el periodista Martín Natalevich, magíster especializado en antiterrorismo y Medio Oriente. Martín, bienvenido a BTV Noticias. ¿Cómo estás? Muchas gracias, muy bien. Martín, quiero compartir contigo lo que fue el primer discurso de Donald Trump y uno de sus citas más fuertes, que la vemos en la primera placa, donde Donald Trump en su discurso inaugural dijo: uniremos al mundo civilizado contra el terrorismo islámico radical que será erradicado por completo de la faz de la tierra. Martín, días después de anunciar esto, Donald Trump empieza a aplicar algunas de sus medidas más fuertes. La primera, que la podemos ver en la siguiente placa, es ese veto migratorio indefinido para Siria y por 90 días para Irán, Sudán, Libia, Somalia, Yemen e Irak. Todos estos son países con mayorías musulmanas y entre los cuales no están incluidos, corregime tú, Martín, pero Arabia Saudita, Egipto, Pakistán y Afganistán. Exactamente. Países que son de alguna manera considerados como la génesis, el centro de lo que podría ser Al-Qaeda y otros grupos yihadistas. Pero además hay una segunda medida, que es cuando él visita por primera vez el Pentágono y dice que habrá una revisión extrema, un escrutinio al ingreso de las personas a Estados Unidos, porque de algún modo la batalla que se da contra el terrorismo fuera de fronteras también quiere darla dentro de Estados Unidos. Martín, ¿podemos hablar de que hay una política antiterrorismo? Bien, yo relativizaría, ¿no?, esa afirmación. No creo que estos impulsos, que no se saben bien de dónde vienen, y que sería oportuno saber quién está detrás de esta política, no creo que conformen en sí mismo una política antiterrorista. Nosotros en los últimos 8 años, las 2 administraciones de Obama, vimos una doctrina antiterrorista que identificaba amenazas para Estados Unidos y que identificaba forma de lidiar con esas amenazas. Todos los países que de alguna manera enfrentan a la yihad o el yihadismo tienen documentos, confeccionan documentos, es el caso de Holanda, Inglaterra, Australia, donde de alguna manera dan a conocer lo que es su política antiterrorista. Esto que acabamos de ver de los últimos días con Trump en sí mismo parecen más impulsos que obviamente siguen un camino que es su lógica y que adelanto que entiendo que es una lógica errada para acercarse a este fenómeno, pero de ninguna manera constituyen lo que es una política antiterrorista. ¿Por qué errada, Martín? Bien, primero porque muestran un desconocimiento de lo que han sido las dinámicas de la radicalización en Estados Unidos. En los últimos 15 años hubo, en términos generales, 2 grandes amenazas yihadistas para Estados Unidos. La primera tenía que ver con aquellos ciudadanos de segundas o terceras generaciones que están en el país, pero que son ciudadanos norteamericanos, que habían entrado en ese camino de radicalización y que en algún momento decidían irse, por ejemplo, a Afganistán o a Pakistán para, de alguna manera, completar ese entrenamiento. Hubo algunos casos aislados que pudieron hacer eso, pero la mayoría eran detenidos o detectados por el FBI en los aeropuertos cuando intentaban irse. Y muchos de ellos también, cuando lograban irse, pero volvían, eran detectados en el aeropuerto. Esa es una amenaza concreta que tenía Estados Unidos. La segunda amenaza concreta tiene que ver también con ciudadanos norteamericanos, personas que se criaron, vivieron y se desarrollaron en los Estados Unidos, pero que también son segundas o terceras generaciones de familias que provienen del mundo árabe musulmán. El caso de estos individuos son personas que no están conectadas con células terroristas o que integran redes, sino que tienen un camino de radicalización propia a través de la web. Estamos hablando, por ejemplo, de los casos de Orlando y de la maratón en Boston. Exactamente. Casos aislados, no de organizaciones que llegaron al país, sino de personas que ya estaban dentro del país y que se radicalizaron. Exactamente. Tanto los hermanos Tsarnaev, que fueron los que de alguna manera terminaron cometiendo el atentado en Boston, como Omar Mateen, que el año pasado cometió esta masacre en una discoteca de Orlando, o la pareja que en San Bernardino, California, hizo un atentado, actuaban solos.
físicos, se radicalizaron a través de la web, se radicalizaron online, accediendo al discurso de algunos predicadores, tomando una versión del Islam radical y político que de alguna manera los alienta hacia la violencia, pero eso lo hicieron prácticamente en ausencia de conexiones con grupos formales como Al-Qaeda o con el Estado Islámico. Ahora, identificadas estas dos amenazas que tuvo Estados Unidos en los últimos 15 años, lo que podemos decir es que, por lo menos, esta medida ejecutiva de Trump es inoperante, porque no ataca, digamos, la principal amenaza que ha tenido los Estados Unidos. No dejar entrar a personas que vengan de los países mencionados en esa lista, que vienen con un pasaporte de eso, no va de alguna manera a hacer frente al principal problema, a la principal amenaza que ha tenido los Estados Unidos en el último tiempo y que, te adelanto, es una amenaza marginal si lo comparamos con el caso europeo. De acuerdo, y de alguna medida parecen ser medidas para la tribuna, ¿no? Exactamente, sí, tienen que ver, creo yo, con un poco la forma populista y nacionalista de actuar que demostró ya Trump durante la carrera electoral, pero que ahora parece bastante firme en llevar adelante en su gobierno, y que de alguna manera van a generar, yo creo, un efecto contrario del que él piensa que tendrían. Esto puede generar que musulmanes que viven hace muchísimos años en los Estados Unidos se empiecen a sentir alineados, discriminados, y que opten por el camino de la radicalización, que hasta el momento todos los estudios que se han hecho muestran que la contracultura yihadista, ¿no? Ese discurso, esa narrativa que genera tanta resonancia en lugares como París, como Londres, en ciudades alemanas donde los musulmanes viven en guetos, aislados, no es el caso de los Estados Unidos. Y yo creo que Donald Trump, al mantener una conducta de este estilo, lo que está forjando justamente es que esos musulmanes pacíficos que viven en los Estados Unidos cambien su comportamiento. Ojalá no se produzca un efecto boomerang. Martín Natalevich, especialista en antiterrorismo y Medio Oriente, muchas gracias por el profundo análisis. Gracias a ustedes.